El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También está por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla Luis Eduardo Flores para traer un mensaje de la palabra del Señor. Hoy tenemos acá en el libro de Jeremías, una porción, Jeremías 7. Vamos a leer unos apartes, los versículos en los cuales el Señor nos va guiando, porque Él es el que va adelante como poderoso gigante. Coloquemos delante del Señor esta palabra, que sea el Señor que nos ministre, nos oriente y nos guíe. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, tu palabra bendita, que tu Santo Espíritu sea el que hable siempre, Señor, a través de estos medios, a las naciones, para que muchos lleguen, Señor, sí, Padre, a tus pies. Señor. Tú eres el que añades a tu iglesia. Toda la palabra es verdad y es bendita. Y en tu santo nombre estamos, Señor, en este lugar. Que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe. Gracias te damos, Señor. Gracias. En Cristo Jesús leemos las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Dice Jeremías 7, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra del Señor que vino de Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oí palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentiras, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Amén. Dice el Señor ya a través del profeta Jeremías, nos da siempre una orden en todo momento y en todo lugar, es de mejorar nuestro andar y nuestro caminar, pero en Cristo Jesús, porque ya nosotros, el Todopoderoso, el Señor nos ha enseñado a través de las Sagradas Escrituras que el pueblo se ha perdido porque le faltó conocimiento, habla Oseas, ¿sí? Y es lo que nosotros vemos en cada momento y en todo lugar, la descomposición moral que existe en el mundo entero y que Dios con todo ello tiene extendida su mano para mostrar su infinita misericordia a un pueblo totalmente contumaz y rebelde, que no ha dispuesto para con Dios su corazón, su espíritu, ¿sí? Ha sido un pueblo totalmente, ha estado siempre en contradicción a los mandamientos, a los estatutos que Dios nos prescribe hoy. El pueblo israelita natural, desde que el Señor lo sacó de Egipto, con todo ello continuamente hacía el mal, ¿sí? La tendencia era hacer todo lo malo. Entonces, dice el Señor en el Jeremías 7, mejorad
palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Siempre el Señor nos ha mostrado a través de los profetas, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice el libro de Timoteo, ¿no? Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, desde tiempos, desde Jeremías, le estaba dando la orden para que a la puerta de la ciudad, de los pueblos, de las naciones, se proclamara la palabra del Señor, ¿sí? Para que la gente mejorara su andar y su caminar en Cristo Jesús, porque era un pueblo totalmente rebelde, ¿sí? Porque todos nosotros, dice Romanos 11:32, fuimos concebidos en pecado, en rebeldía, en desobediencia, para Dios mostrar su poder y su infinita misericordia. Entonces, Jeremías también tenía esa orden de proclamar la palabra, así como nosotros hoy tenemos por mandamiento del Señor ir y predicar la palabra, ¿sí? Porque a través de la palabra es que está la conversión, porque toda la palabra es espiritual y la palabra es como espada de doble filo que llega y partir el alma y el espíritu y penetra hasta los tuétanos y cierne los pensamientos del corazón del hombre. Entonces Dios quiere es que esa palabra penetre allí, en tu hogar, en tu casa, la cual somos cada uno de nosotros, para que ella surta y hace un efecto en el tiempo del Señor y comenzamos nosotros a ser transformados en el espíritu de la mente. Entonces, tenía esa orden, ¿quién? Jeremías, ya a través del profeta, que es contemporáneo de Isaías, que tenía más de 2600 años, fue escrita esta palabra. Ya el Señor tenía un propósito de que las naciones estaban totalmente en desobediencia y en pecado, porque la misma palabra nos lo enseña. En pecado me concibió mi madre. Estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados. Tuvo que venir a través de su Hijo amado Cristo Jesús y rescatarnos de allí donde estábamos tirados, muertos. Entonces dice, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra, la misma de hace 2600 años, es la misma de ayer, de hoy y de siempre, porque toda la palabra es inspirada por Dios, lo acabamos de ver allí en Timoteo. Y di, oí palabra del Señor todo Judá, oí palabra del Señor, todo Cali, todo Jamundí, todo Colombia, todas las naciones, donde quiere que llegue es la palabra del Señor. No es la palabra de nosotros, porque nosotros somos igual que todos vosotros, solo que nos hemos arrepentido y hemos creído en su poder y en su infinita misericordia. Entonces, la palabra de Dios es la misma. Los que entráis por estas puertas para adorar al Señor, los que entráis, los que quieren creer. La puerta es Cristo, los que entráis, los que han querido creer, que se han arrepentido para poder adorar al Señor. Y ya nos dice el Señor que no es aquí a través de cosas y de templos hechos de manos humanas, como dice allí en el 3, ¿no? Donde dice que templo, en el 4, no fíes de palabras de mentira diciendo templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. El templo del Señor somos cada uno de nosotros como iglesia. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Nosotros somos la iglesia del Señor, la iglesia espiritual. Y hoy estamos aquí en ese nombre que es sobre todo nombre, para que ese mismo mensaje y Jeremías en ese tiempo es el mismo mensaje que Dios quiere darnos hoy a este pueblo, en la ciudad de Cali o todo Colombia, donde quiera que llegue su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para redarguir, para enseñar en justicia.
Y dice el Señor allí mismo en el libro de Timoteo, donde nos da una orden: predicad la palabra, que es la que nosotros como evangelistas, como embajadores de la palabra del Señor, en 2 de Timoteo 4, Dios le dice al apóstol Pablo, y es la misma orden que nos da el Señor en todo momento y en todo lugar a cada uno de nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, porque todo tiene que ser a través de su Hijo, porque para eso dio Él a su Hijo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Él sigue diciendo acá en 2 de Timoteo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Jeremías la predicó en ese tiempo a todo Judá, a todo Israel, ¿sí? Y hoy nosotros la llevamos cumpliendo ese mensaje que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre a todo Colombia, donde dice: instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Eso es en el espíritu, donde el Señor lo toca a uno y le dice: tú eres pecador, todos somos pecadores, pero nos da la oportunidad de arrepentirnos, de creer en sus mandamientos, en sus estatutos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque de todos no es la fe. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguir en justicia en Cristo Jesús. No somos nosotros, es la palabra, es la que tiene ese poder, porque toda es espiritual. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy nosotros vemos también en muchos templos materiales donde se está llevando la palabra en una forma totalmente material, o en una forma totalmente mezclada, contaminada, ¿sí? Todo no se volvió sino dinero, todo no hablan sino de los diezmos, de la plata. Se han vuelto pastores mentirosos y no quieren llevar la palabra conforme el Señor quiere que se lleve. Él quiere es que seas transformado, que seas cambiado, que Él haga esa extraña operación que nos habla en el libro de Isaías. Él hace una extraña operación en cada uno de nosotros, y ese es el cambio de metanoia y en el espíritu de la mente que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros, para poder agradarle y para poder tener comunicación continuamente con el Creador, ¿sí? Sigue diciendo el Señor: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que hoy en día es lo que más se está oyendo: fábulas y filosofías mentirosas en las cuales está cayendo el mismo pueblo cristiano, creyente, porque no han consultado la palabra del Señor. Entonces el mismo Jeremías esta misión la estaba haciendo en ese tiempo, la hizo en ese tiempo, y hoy nosotros nos toca seguir ese legado espiritual, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos. Entonces dice el 3: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Entonces hay una orden y un mandato directo del Padre Celestial, que debemos de mejorar nuestro andar y nuestro caminar en esta vida, en este mundo, en Cristo Jesús, pero tiene que ser a través de su Hijo, a través de entender y comprender qué es lo que significó la muerte de su Hijo allí en la cruz, y todo el hecho de que nos rescató a nosotros y nos adoptó como hijos suyos, y hoy podemos adorarle en espíritu y en verdad, y poder estar aquí a la puerta, ¿sí? Ya no estamos a la puerta de Jurá, sino a la puerta de Cali, a la puerta de Colombia, llevando el mismo mensaje para que
tú que estás allí en tu casa, te arrepientas verdaderamente con toda tu familia, creas que verdaderamente hay un Dios vivo, es en el que nosotros hemos puesto nuestros ojos, en el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que quiere el Señor, que creamos, que mejoremos nuestro andar, porque estamos en unos tiempos totalmente difíciles, en los tiempos postreros, donde hoy vemos continuamente a través de los hechos naturales, materiales en el mundo entero, que las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra. Es la única que se cumple, y Dios quiere es que nosotros estemos atentos, que estemos avisados. Él nos avisa los hechos que estamos viendo en todos estos momentos y nos da paz, que la verdadera paz la podemos tener nosotros, pero es en Cristo Jesús. Cuando hemos creído, cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos haciendo su voluntad, Él nos da esa paz. Es la paz interior que quiere que tú y tu familia también tenga, si tú mejoras tu andar y tu caminar, y que te salgas de la religiosidad en la cual nos metieron nuestros padres, por la ignorancia de nuestros padres, ¿sí? Que no conocieron, dice el Salmo 78, 8, 9, no seáis como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón para con Dios su espíritu. Dios quiere que no seamos como ellos, porque ellos no conocieron ni entendieron, ni nuestros abuelos. Él quiere hoy que reaccionemos y que entendamos que tenemos un Dios vivo que está allí al lado de cada uno de nosotros si creemos, y Él va a actuar en nuestras vidas y nos va a dar la verdadera paz que quiere que tengamos en todos estos tiempos difíciles en los cuales estamos nosotros viviendo hoy en día. Amén. Gloria a Dios. Que darle gracias al Señor, porque nos está el Señor enseñando. Al oír la palabra de Dios, vamos alimentando nuestra parte espiritual. Tenemos una parte que es terrenal y una parte que es espiritual, pero nosotros alimentamos la parte terrenal, pero la parte espiritual está débil, porque no hemos venido a oír la palabra del Señor, que nos está diciendo el profeta Jeremías a través del Señor. Está hablando que nosotros debemos de venir al Señor para poder nosotros limpiarnos, ser obras dignas del Señor y obreros para no avergonzarnos en el camino del Señor, porque Él es la verdad, el camino, la vida. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, nosotros tenemos esta parte espiritual contaminada, está entenebrecida. El hombre se alejó de esa parte espiritual y solamente anda con la parte terrenal, material, y de ahí no puede resucitar si no viene verdaderamente otra vez de nuevo a renovarse, a limpiar su alma que está contaminado de obras de muerte, porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Dice Jeremías 17, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante en las tablas de su corazón. Entonces Cristo vino a no juzgarnos ni a condenarnos, sino a salvarnos, porque la ley nos condenaba, pero la gracia, el perdón, la misericordia viene a través de Cristo, que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces tenemos que renovarnos a través de la palabra del Señor. Dice el profeta Jeremías que tenemos que, dice, andar en ese camino del Señor para poder nosotros entrar por las puertas y verdaderamente adorar a un Padre creador de los cielos y la tierra, el cual nos dio esa parte espiritual, y debemos otra vez de resucitar. O sea, el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasadas que teníamos nosotros, que nos apartaban y nos alejaban del Señor, volver a recuperar esa parte integrada de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque ni carne ni sangre, la parte terrenal, dice que irá a los cielos, es nuestra alma que debe ser limpia de esas horas de muerte, nuestra conciencia,
porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en un estado inconsciente, éramos inconscientes, no teníamos la conciencia de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la inteligencia, éramos insensatos, sin esos sentidos espirituales, y solamente actuábamos con nuestra parte material, y lo que veíamos era lo que nosotros teníamos, no más, no podíamos adorar a Dios. Ahora Dios es espíritu, Juan 4, y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad, y a través de la palabra de Dios que nos está diciendo Jeremías, oír palabra de Dios, vamos teniendo esa fe y vamos creciendo, saliendo de las tinieblas a la luz, dice el Señor. Dice aquí en Jeremías 7, que está hablando el Señor. El 7:3, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿En qué lugar? En nosotros. Ese es el lugar donde debe habitar la presencia del Señor a través de la palabra de Dios. La palabra nos da esa vida espiritual, y la palabra nos hace otra vez de nuevo revivir y resucitar, porque somos templo de ese Dios viviente. Y dice aquí el 7, y vuelve a decirnos, y os haré morar en este lugar, en la tierra que dio a vuestros padres para siempre. Entonces nosotros teníamos esa comunión y esa parte espiritual que nosotros perdimos a través de nuestros primeros padres, ya la primera creación de Adán y de Eva, donde se alejaron a esa parte espiritual y se desconectaron de la parte de la vida que es Cristo, el árbol de la vida, y quedaron actuando solamente en su parte terrenal. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya no solamente tenemos la parte espiritual, sino que tenemos una parte que es terrenal, que es la parte que Dios nos ha dado, la parte material. Job 14, el hombre nacido de mujer, ya es nuestra parte débil, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Yo ciertamente buscaría a Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar, hallar como tesoro ese vaso de barro que tenemos en la parte espiritual. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos de este polvo de la tierra y poder resucitar para poder mirar hacia arriba, porque dice la palabra de Dios en el libro de los Colosenses, si pues has resucitado en Cristo a través del agua, del Espíritu, del nuevo nacimiento, de la palabra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, más que en las cosas bajas, o en las cosas creadas o hechas terrenales, porque dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve, que es la fe, que es el poder de Dios. Y la palabra viene la fe a nosotros al oír la palabra de Dios. Viene esa parte espiritual para que nosotros como templo de Dios viviente vamos creciendo y vamos teniendo esa parte de adoración a nuestro Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. En el principio teníamos esa comunión a través de esa parte espiritual que es eterna, que es la parte que nosotros debemos de nosotros activar, la imagen y semejanza de Dios que se perdió por nuestros primeros padres que estaban en esa parte del Edén, donde perdieron el escudo, perdieron la imagen y semejanza de Dios y fueron desvestidos de esa parte espiritual y quedaron solamente con la parte terrenal. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, la tierra, o sea, nosotros estábamos en el principio desordenados y vacíos, ¿ya? La tierra estaba desordenada y vacía. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre esa parte espiritual, que éramos su creación, ¿ya? Pero ahora se está moviendo, dice el himno, dentro de nuestro corazón. Somos templo de ese Dios viviente. Hemos otra vez recuperado nuestra parte espiritual a través del que fue enviado. De tal manera amó Dios el mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo, salido de él unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Volvemos a recuperar nuestra imagen y semejanza de Dios, ese tesoro que tenemos nosotros en este vaso de barro que es débil, esa parte espiritual. Por eso nosotros no podemos condenar ni
a nadie, porque Cristo no vino a condenar, vino a salvarnos de la ira venidera de este presente siglo malo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en las tinieblas, dice el Señor, y esa luz vino al mundo, que es el Señor, a volvernos a dar su imagen y semejanza de Dios y a volvernos a vestir. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, esa parte espiritual estaba ahí y nos dio la parte también terrenal o la parte material. Pero ahora nosotros, a través de Cristo, dice el apóstol Jeremías, que nosotros tenemos que limpiar esta casa, tenemos que limpiar este templo, el cual no es de nosotros, es de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado y tenemos que conservarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que santificarlo, tenemos que, para poder adorar a nuestro Padre en nuestro espíritu, de nuestra mente, ser renovados, ser lavados por esa agua viva, que es la parte espiritual que Dios nos volvió a dárnosla a través de Cristo. Vino, canceló el pecado y la muerte, el que descendió, que venía de arriba, vino a esta parte baja y volvió y nos activó nuestra parte espiritual, imagen y semejanza de Dios, para que nosotros volvamos otra vez a resucitar, volver otra vez a tener la parte espiritual y poder volver un día a nuestro Padre Dios. No quedarnos como el cuervo que se quedó cuando salió del arca solamente en las cosas bajas, sino como la paloma, que es la parte espiritual, que volvió otra vez al arca. Nosotros tenemos que volver otra vez al Padre Dios. Génesis 8 habla sobre el cuervo, que es la parte de nosotros entenebrecida, esa parte terrenal que habíamos perdido y habíamos perdido el vestido espiritual. Dice la palabra de Dios aquí en Jeremías 7, y os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Nosotros le creemos a todo el que nos viene y nos habla de cosas terrenales, pero no le creemos al Señor, no le creemos a la palabra de Dios que está diciendo el profeta Jeremías. Oí palabra del Señor que viene de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra y entra con poder. Esa parte espiritual que es la semilla y la simiente de Cristo espiritual entra y parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, dice el Señor. Esa palabra de Dios nos da vida. Otra vez, la palabra que os he hablado, Juan 6, es vida. Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios, volvemos otra vez a tener esa parte vivificante del Señor. Dice el 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Ya? Porque el Señor dice que de nada aprovecha nuestra parte de afuera, sino la parte espiritual. Porque el Señor dice que hurtando, el 9, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Por no tener la palabra de Dios, se quedan con el engaño que nos está hablando hoy, en las mentiras que en este último tiempo vendrán burladores en el nombre del Señor, ya, donde tratan de contaminar el templo de Dios, ya, con cosas materiales y no tienen nada de fe, no hay espiritualidad, no hay palabra de Dios, están secos, están en un desierto porque no tienen la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, y no tienen sino palabras vanas, palabras vacías, palabras mentirosas y palabras engañosas, porque el pueblo de Dios se ha perdido porque no tiene conocimiento ni quiere oír la palabra de Dios. Nos está diciendo el profeta Jeremías: oíd la palabra de Dios, porque la fe verdadera viene por el oír. Esa parte espiritual que nos falta, ese vacío que tiene el hombre, no es llenado sino por esa parte de esa agua viva que debe estar en nuestro corazón, porque el Señor dice que el vaso debe estar limpio por dentro, no solamente por fuera, porque la gente se preocupa por las cosas vanas, por las cosas materiales, por las cosas de afuera, por las cosas temporales, pero no se preocupa por la parte eterna, por la parte de su alma que está vacía, y es un templo que tiene faltantes, tiene escasez, tiene miseria, tiene ruina por falta de espiritualidad.
porque no ha llenado ese vacío con esa parte del tesoro que nos ha dado Cristo, que es su Santo Espíritu, para que nosotros podamos levantarnos de este polvo de la tierra y sacudirnos del engaño, de la mentira, de la desesperación, de la angustia, de la aflicción, de todas estas cosas que atacan nuestra alma, estas fuerzas de afuera, estos conflictos que vienen y dañan tu corazón y tu mente y te llenan de miedo, de terror, de pánico, de desespero por no confiar en esa palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es el poder de Cristo, la semilla, el árbol de la vida que nosotros debemos de tener junto a esas aguas de reposo. Debemos nosotros crecer para que nos tengamos paz, para que tengamos amor, para que tengamos gozo, para que tengamos fuerza, esa parte espiritual que nos fortalece y nos llena de vida en esta parte temporal, porque nosotros somos temporales en nuestra parte material. Un día nos vamos a ir, no sabemos el día ni la hora, y nosotros tenemos que volver otra vez a la presencia de ese Dios santo que nos ha hecho vasijas de honra, no de deshonra. Entonces nos está hablando la palabra de Dios aquí en el libro de los Corintios 6, dice 16, 15, porque nos está hablando de la parte débil de nosotros, terrenal y material, que no ha sido llenada por esa parte espiritual, y solamente nos alimentamos de las cosas temporales y las cosas externas, las cosas que se acaban, las cosas con el uso se terminan, pero no tenemos la parte espiritual. Dice 6:15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No tenés ese conocimiento que ya somos del Señor, que ya tenemos esa parte espiritual? Somos miembros, dice el Señor, de Cristo. Él es la cabeza de su iglesia, y el cuerpo, los miembros, la membresía, es la verdadera iglesia del Señor, que está santificada, que está limpia con esa sangre pura que el Señor nos compró con precio de sangre y canceló la ley del pecado y la muerte y nos trasladó a la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Hemos resucitado con el Señor, hemos sido renovados de ese viejo hombre de Efesios 4:22, en cuanto a tu vieja pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, un poco de cosas engañosas, deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es donde tenemos que ser renovados cada uno de nosotros, porque somos templo, nos está diciendo hoy Jeremías 7, de ese Dios viviente, el cual no es de nosotros. Dice la palabra de Dios: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, porque el Señor nos ha limpiado, nos ha santificado, con precio de sangre nos ha comprado, para que nosotros salgamos de esa conciencia mala donde estábamos muertos en delitos y pecados. ¿O no sabéis, el 16 de 1 Corintios 6, o no sabéis que el que se une con una ramera es en un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces nosotros tenemos esa parte débil de nosotros contaminar nuestra parte espiritual a través de cosas bajas, y nosotros vamos a tener muchas cosas negativas al nosotros unirnos con esta parte baja material del mundo, que el Señor nos la da, pero para que nosotros no vamos a nosotros a debilitarnos por estas cosas mundanas, terrenales, pasajeras, porque dice el Señor que si somos del mundo, pues vamos a nosotros a adulterar y a fornicar con nuestro Dios. Entonces, al tener esa parte espiritual, Dios nos guarda de muchas cosas negativas que van a destruir nuestro propio templo o nuestra propia casa, al unirnos también con una mujer en fornicación o en adulterio. Dice el Señor, también terrenal o espiritual nos aleja del Señor. Entonces, no sabéis, porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, el Señor no quiere que esa parte terrenal ya vaya a contaminar nuestra parte espiritual. Entonces, nosotros tenemos que tener ese dominio propio, dice el Señor, para que nuestra casa no sea destruida, porque la fornicación y el adulterio te puede llegar
una enfermedad que no tiene remedio, puede ser un SIDA, puede ser un papiloma, puede ser muchas cosas que vas a destruir tu templo porque no lo has cuidado, porque te falta esa parte espiritual que es el temor a Dios, que es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y ciencia que nos da el Señor para apartarnos de cosas que nos pueden destruir. Entonces Dios quiere que tengamos esa parte nueva de ese conocimiento de Dios y ser renovado nuestro espíritu y nuestra mente para poder que tengamos paz, amor, gozo, ser verdaderamente equilibrados y tener mucho amor sobre todo al prójimo, porque nosotros no podemos ni condenar ni blasfemar a cosas que Dios no nos ha mandado, porque cuando el Señor estaba con los fariseos, nos está hablando el Señor, y encontraron a esa mujer en adulterio, todos los fariseos hipócritas la condenaron, y el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y ninguno, porque todos somos pecadores. Dios no vino a condenarnos, Dios vino a salvarnos, dice el Señor. Nosotros no podemos, a las personas condenarlas, porque son débiles en la fe. De modo que nosotros tenemos que edificarlas, fortalecerlas con la palabra, con la parte espiritual y restaurarlas, dice el Señor, porque el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque todos esos que estaban señalando a esa mujer eran pecadores también. Entonces Dios dijo: yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte, no pequéis más. Cuando se aparece la luz a nuestras vidas, que es la parte espiritual, pues nos apartamos de esa parte débil de nosotros, que es el pecado, y vamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro templo, para que nosotros seamos morada de Dios en el Espíritu, cada uno de nosotros. El 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nosotros tenemos la parte espiritual, y la parte espiritual se va fortaleciendo porque éramos débiles, éramos muertos en delitos y pecados, y esa parte espiritual el Señor nos la regala para que nosotros podamos dominar nuestra parte terrenal, nuestra parte de afuera, para que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No podemos ignorar que nuestra casa, ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿ya? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Entonces, esa parte, al recuperar nosotros esa parte espiritual, vamos siendo nosotros verdaderamente hijos del Señor y vamos haciendo su santa voluntad, porque nosotros en nuestra parte débil caemos, pero el Señor dice: el débil diga fuerte soy. Entonces nosotros tenemos que fortalecer mucho nuestra parte terrenal, nuestra parte espiritual. Con la parte espiritual podemos nosotros dominar esta parte débil, que es temporal, que está caída, pero el Señor vino a levantarnos. El débil diga fuerte soy. No ser ignorantes de que nosotros tenemos un Dios viviente y que hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ser verdaderos hijos de Dios nos está diciendo hoy el profeta Jeremías en el libro de 7, Jeremías 7. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo el Señor allí a través de su palabra que hay que mejorar nuestro andar y nuestro caminar en Cristo Jesús, y que los templos llamados hoy en día está llena de cueva de ladrones, dice aquí el 11, Jeremías 7:11 nos confirma el Señor: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. El templo material en el cual están hoy llenos, pero la palabra de Dios es pequeñita, pero está llena, dice el Señor, llena de ladrones. Es aquí que también yo lo veo, dice el Señor. O sea que no somos nosotros los que estamos viendo todas estas circunstancias en las cuales son abominaciones, que habla allí el 10. El 10 dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Entonces,
Lo que se está haciendo hoy en día en la gran mayoría de los templos materiales son abominaciones al Señor, y el Señor los está mirando. Amén. Hoy en día hay una gran corrupción a través de los llamados también pastores. Veíamos ayer en una noticia en la cual un piloto que era del narcotráfico confesaba a las autoridades de Estados Unidos y involucraba, según él, con conocimiento propio, de pastores metidos allí en el lavado de dinero, ¿sí? Y el Señor os está viendo. O sea que nosotros tenemos que ser cuidadosos donde escuchamos la palabra del Señor. Y por eso mucha gente quiere entrar al conocimiento verdadero del Señor, pero lo impiden todos estos pastorcillos mentirosos que vienen a engañar y vienen llenos de abominaciones. Ahí lo confirma también ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, 12. Dice el Señor en Mateo 21, 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Sí ve? Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto se sigue sucediendo hoy en día en muchos templos llamados casa del Señor. Como dice allí, son templos de mentira, ¿no? No confíe, templo del Señor, que dice el 7 de Jeremías 7:4. Y así se sigue sucediendo. ¿Qué nos toca a nosotros como evangelistas, como mensajeros? Llevar la palabra como Jeremías la llevaba allí a las puertas de Judá, de Jerusalén, y hoy nosotros a las puertas de Cali, de Jamundí o de Colombia. Llevarles la misma palabra para que abras vuestros ojos espirituales y vuestros oídos espirituales y escuchad la palabra del Señor, que quiere que tú salgas de esa religiosidad en la cual el enemigo los tiene atados. Dice el mismo Timoteo que están atados al diablo, al lazo del diablo, al lazo del cazador. Pero si tú colocas tus oídos espirituales atentos a la voz del Señor, así como Jeremías estaba haciendo caso a lo que el Señor le mandaba, Dios da una promesa ahí en el 7:23 del mismo Jeremías. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Entonces hay una condición sine qua non, que si nosotros mejoramos nuestro andar y nuestro caminar en Cristo Jesús, vamos a andar conforme a la palabra, las cosas van a andar bien, vamos a ser prosperados en la parte espiritual, que es lo que quiere el Señor. Primero hay que buscar la prosperidad espiritual y ya lo demás viene por añadidura. El Señor siempre nos da todas las herramientas espirituales para que nosotros nos vaya bien en todo nuestro andar y nuestro caminar en Cristo Jesús. Y dice: pero ¿qué pasa? Y no oyeron. El pueblo israelita, el pueblo natural, siempre era duro de cerviz. Era un pueblo duro de cerviz. Dice el 7:24 de Jeremías: y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. No, yo soy el que tengo la razón. Yo sigo tratando de, con las obras, buscar la salvación, y ya no es por obras, sino que es por gracia. Ya no estamos nosotros en la ley, estamos en la gracia, es por la infinita misericordia del Señor. Entonces siguen los propios consejos. Todo mundo, yo sigo con las veladoras, yo sigo
adorando imágenes. Todas esas cosas son abominaciones. No quieren entender que Dios está viéndonos, está hablando allí en el 11, ¿no? Dice, también yo lo veo, dice el Señor, dice el Padre, yo estoy viendo. En el Salmo 11:4 también dice que los ojos del Señor están abiertos y sus párpados observan a cada uno de los que están allí, están en obediencia o están en disciplina delante del Señor. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Es lo que vemos nosotros hoy en día en muchas organizaciones llamadas cristianas. En vez de avanzar, van para atrás. Es a través de cosas materiales, es a través de conseguir, a toda hora es hablando de la plata, del dinero. No, Dios ya dio su vida, ya diezmó su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros, ya dio su vida. Él es el que nos está a nosotros ayudando, ¿sí? Dios quiere es que salgas de allí, de esa ignorancia y de esa pobreza espiritual, porque Él la envió para salvarnos de la ruina espiritual, que habla el Salmo 107:20, que Él envió su palabra para salvarnos de la ruina espiritual, donde todos nosotros estábamos allí sumidos en una ruina espiritual. Entonces quiere hoy que tú despiertes, mejores tu andar y tu caminar, en lo cual estás en una religiosidad, estás en una ceguera espiritual totalmente, te arrepientas y vivas verdaderamente una vida en Cristo, porque Él vino a eso, a traernos vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida y nosotros le clamamos es al Dios de la vida, no al Dios de la muerte. Cuando andamos en nuestros propios consejos, estamos haciendo de nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces hay que abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra, ¿sí? Y para que nos vaya bien, debemos de hacer lo que el Señor nos dice: escuchad mi voz, escuchad la voz del Señor. Toda la palabra, comenzó diciéndonos en Timoteo, es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. O sea que debemos de escucharla. Y eso te va a ir bien en todas las cosas que emprendas. Amén. Gloria a Dios. Que dale gracias al Señor, porque el Señor quiere que nosotros oigamos en la verdad que está escrita está. Al Señor tu Dios orarás y a Él servirás. Escrita está, y yo tengo que ir a la verdad que es Cristo. Él es la verdad. Entonces yo no me puedo dejar engañar, porque hay mucha hipocresía, hay mucho engaño en la iglesia del Señor. Nos está diciendo el Señor, son templos que Dios no habita. En Hechos está escrito, 14, ¿sí? Hechos 17:24. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Nos está hablando el Señor que nuestro templo somos nosotros, cada uno de nosotros, el cual es de Dios, y por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que barrer nuestra casa, así como nuestra casa material la queremos tener limpia por fuera, muy hermosa, muy llena de muchas cosas agradables, buen olor, limpieza. También nuestra parte espiritual también tiene que ser limpia de ese Dios viviente, que Dios habite en la morada, que somos cada uno de nosotros, somos morada de Dios en el Espíritu, pero viene a través de la palabra de Dios, que el Señor, esa agua viva, la roca de Oré que brota, es la que nos limpia, esa agua de vida que es la palabra de Dios, es espíritu y es vida. A través de esa palabra vamos limpiando nuestra casa, nuestro templo, de esas obras de muerte donde estábamos nosotros, y Cristo vino y nos limpió, nos lavó, nos compró con precio de sangre. Nos está diciendo hoy, el cual no es de nosotros, el templo de Dios, tiene que estar vivificado espiritualmente. Por eso Dios dice que no debemos nosotros ser engañados, porque es que hay mucha sequedad, no hay palabra de Dios verdaderamente en las casas,
en los templos hechos de manos de hombre. Y entonces el Señor quiere es que nosotros en nuestras familias habite esa parte espiritual a través de la palabra de Dios, abrir las escrituras. Al abrir las escrituras aparece ese poder de la verdad y vamos saliendo de las tinieblas a la luz y vamos siendo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la esclavitud, de todo esto que estamos viendo en el mundo, de todas estas cosas falsas, terrenales. Dice 1 Pedro 5, dice 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ya, la grey de Dios, los miembros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, las personas que quieren venir al Señor, cuidando de ella, no por fuerza. Esto no es por fuerza, es a través de que Cristo abrió el entendimiento de esa mujer que estaba oyendo la palabra de Dios y Cristo le abrió el entendimiento. Él es el que nos abre el entendimiento, nos da el conocimiento, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, que es lo que estamos viendo en la grey de Dios, en la iglesia donde está el Señor, está el trigo y está la cizaña. Ahí están el trigo y la cizaña. El trigo es el que va a ser probado, que es la palabra de Dios. Es el oro, las piedras preciosas, que es la palabra de Dios, y en el otro está el heno, la hojarasca y la madera, donde la iglesia está mal edificada y cuando vienen los problemas, las dificultades, comienzan a tener angustia, desesperación, aflicción, porque no están bien edificados en esa palabra del Señor. Ganancias deshonestas y no con ánimo pronto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros venimos con ánimo pronto a que la palabra de Dios corra, que sea glorificado el poder de Dios, que haya sabiduría, que haya conocimiento, que haya entendimiento, que haya palabra de Dios en nuestro templo, en nuestra casa, en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer, hacer la oración en Ageo 2, 5. Amén. 2:5 dice al 9. Según el pacto que hice con vosotros, Ageo 2:5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, ya el Señor nos sacó con mano poderosa a Egipto, no temamos, que el Espíritu de Dios está en medio de vosotros, dice el Señor, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Éramos tierra seca, no teníamos nada de agua, éramos deshidratados, nada de espiritualidad, y haré temblar a todas las naciones, como hoy nos está diciendo el Señor, ya, a todos los que están engañando, mentirosos, fariseos, toda esta hipocresía que hay en el templo del Señor, robando con cosas y enriqueciéndose a costa del ignorante, del débil, dice el Señor, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Nuestra casa, mía es la plata y mío es el oro, no es de nadie, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera, que es esta parte espiritual que hoy nos está dando, de esta casa será mayor que la primera. Ese viejo hombre fue cancelado y destruido en la cruz por el Señor y nos dio esa nueva creación. Ha dicho el Señor de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Muchas gracias, Señor, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, Señor. Que tengamos esa mente espiritual, Señor. Es la paz que nos está ofreciendo hoy, el reposo. Venid a mí los que estáis cargados, trabajados, cansados, afligidos, oprimidos. Ya hay descanso para vuestra alma. Es nuestra parte espiritual donde hay el equilibrio, el templo de ese Dios viviente que está en cada uno de nosotros, ese tesoro en vasos de barro que es ese espíritu vivificante dado por Cristo. Debemos de fortalecerlo y alimentarlo y crecer. Para eso nos está diciendo el Señor que la gloria postrera será mejor que la primera. El Señor ha cancelado al viejo hombre con esos deseos engañosos y nos ha dado una vida renovada, en paz, renovando nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos, sean lavados nuestras conciencias de todas estas obras malignas y podamos crecer y resucitar y darle gloria al Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos ha hablado hoy, porque desde Jeremías nos está diciendo, oíd palabra de Dios, y es lo que estamos nosotros dando, esa palabra de Dios, que hemos de oírla para que la fe crezca en nuestras vidas como la semilla de un grano de mostaza. Debe crecer
y ser luz, salir de las tinieblas a la luz, hasta que ese día vaya perfeccionándose en cada uno de nosotros, Amén. Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado. Tú nos llenas de paz, amor y gozo, que es el reino de los cielos, que se ha acercado a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches.